Cuando Jesús salió del templo, ¿vio que Jesús venía también? ¿Iba al templo Jesús? Esa es la enseñanza que nos deja el Señor, que Él iba al templo. Entonces nosotros también tenemos que venir a la casa de oración para ser ministrado, para ser sanado, para ser restaurado, para ser fortalecido. Tenemos que venir, porque muchas veces nos quedamos con la mala costumbre de la pandemia. Vio que nos quedamos en casa y pensamos que en casa está bien, que orar en casa está bien, es bueno orar en la casa, hermano, es bueno compartir la palabra en la casa, pero también es bueno congregar, porque Dios manda, Dios es un Dios que manda y Dios dice que debemos congregarnos, debemos ser ministrados, porque cuando estamos todos unidos los hermanos juntos, Dios se glorifica, hermano, en medio de su pueblo. Dios se manifiesta en el medio de su pueblo, dice la palabra de Dios, en medio de las alabanzas. El Señor se manifiesta, hermano, y muchos son sanados, muchos son restaurados, muchos son fortalecidos, dice la palabra del Señor, cuando Dios se manifiesta, hermano. Vienen de una manera a los pies de Cristo o vienen de una manera a la reunión y salen de aquí bendecidos y fortalecidos, porque el Señor se lleva toda carga, todo peso y salimos livianitos, hermano, de la presencia del Señor, porque el Señor dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dijo el Señor, todos los que tienen preocupaciones, problemas, dificultades, todo tenemos, hermano, porque tanto el cristiano como el que no conoce a Dios tiene, pero la diferencia que tenemos nosotros, que lo tenemos a Cristo y tenemos una salida con el Señor. Sabemos que el Señor se lleva todo. Esa es la diferencia que tenemos con la gente que no conoce a Dios, porque no sabe qué hacer con sus cargas. Entonces lo primero que hace, trata de tirarse de un puente, trata de hacer daño a alguien, busca la manera. ¿Por qué? Porque hay una carga tremenda en el alma. Y el alma, hermano, y quieren llenar las cosas del alma, del espíritu, con las cosas de este mundo que son pasajeras, dice la palabra del Señor. Muchos lo quieren llenar con el alcohol, con la droga, con el dinero, con tantas cosas de este mundo. Y cuando se dan cuenta que están vacíos, que no hay salida, entonces buscan algo, dice, bueno, voy a buscar lo más fácil, y no se dan cuenta que no es lo más fácil. Porque mientras, como decía el pastor, mientras que nosotros tenemos vida aquí en la tierra, tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de recibir a Cristo y de ser salvo, hermano. Y escapar de ese lugar de tormento, de oscuridad, porque el infierno es una realidad. En este tiempo no se predica del infierno, pero el Señor habló, muchas veces habló del infierno, hermano, que es una realidad, dijo el Señor, y que existe, hermano. Y todo aquel que no tiene a Cristo en el corazón va a parar a ese lugar, hermano. Pero todo aquel que tiene a Cristo en el corazón va a los cielos, va a un lugar hermoso, hermano, que está preparado, como decía al comienzo, preparado ¿para quién? Para los justos, para aquellos que han sido justificados por la sangre del Cordero de Dios, hermano, y que caminan de la mano de Cristo confiado cada día, hermano. Entonces acá dice que el Señor salía del templo también, dice, gloria a Dios. Por eso me gustó el versículo, comenzando con el versículo 1. Así como nosotros venimos también a la casa de oración, venimos los martes a las 19 horas, los viernes a las 19 horas, los sábados a las 10 de la mañana, estamos acá el grupo reunido, orando, clamando al Señor, todos juntos, unánimes, como estaban los 120 allá arriba en el aposento alto, cuando el Señor los dejó a los 120 y ellos se quedaron ahí, no bajaron. Quizá bajaban para almorzar, cenar, subían de vuelta, clamaban al Señor y estaban y recibieron. ¿Por qué recibieron? Porque obedecieron. Aquel que obedece recibe la bendición de papá, hermano. Ellos obedecieron, quedaron ahí, clamaban, mujeres y hombres, y clamaban, porque el Señor le dijo, quedaos ahí arriba, hasta que sean revestidos, dijo, hasta que venga la promesa, dijo. Entonces ellos obedecieron, gloria a Dios, por lo que obedecemos, hermano. Porque la bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, está a través de la obediencia, hermano. ¿Por qué la casa de Job era bendecida? Porque Job era un buscador de Dios, dice la palabra del Señor. Era un hombre íntegro, que temprano se levantaba a la mañana y buscaba al Señor. Y todos eran bendecidos en la casa, todos los animalitos que él tenía, todo lo que él tenía, todos los bienes que Dios le había prestado acá en la tierra.
era bendecido. ¿Por qué? Porque él lo buscaba. Aparte, Dios mismo dice en el libro de Hebreos 11:6, dice que aquel que le busca le va a encontrar y es el galardonador de los que le buscan. ¿Cuánto le buscan al Señor, hermano? Entonces Dios dice que es galardonador. Dios da premios al hombre, a la mujer que le busca, dice la palabra del Señor. Imagínense, hermano, qué tremendo. Es lo que muchas veces cuesta cuando uno le dice, hermanito, vamos a orar. No, pero hace frío. No, pero veo que siempre, no, tengo esto, tengo aquello. Pero lo mejor para nosotros es la oración, hermano. La oración es lo importante para el cristiano, hermano. Entonces dice que Jesús salió del templo y se iba. Y se acercaron los discípulos. Vio que los discípulos siempre estaban con el Señor. El Señor iba a Betania, iban los 12. Él lo escogió. Él escogió a los 12 y entre uno estaba el diablo, dijo el Señor, porque se tenía que cumplir la palabra del Señor. Y a donde Jesús se iba, estaban ellos. O sea, los discípulos son aquellos que le siguen al Maestro, aquellos que le siguen a Cristo. Y usted dice, pero ¿cómo le vamos a seguir en este tiempo? ¿No lo vemos al Señor? Sí, porque Dios es espíritu, pero lo seguimos a través de la palabra. Usted escudriña la palabra en su casa, en su trabajo, ahí donde está, escudriña y le está siguiendo al Señor. Y el Señor le está restaurando, el Señor le está fortaleciendo, el Señor le está revelando la palabra, porque eso hace Dios, nos revela, porque sabe que nosotros le anhelamos, le buscamos. Entonces el Señor se manifiesta, dice la palabra del Señor. El Señor no se manifiesta a todos, hermano. El Señor se manifiesta a sus discípulos. ¿A quién se le apareció cuando el Señor resucitó? Bueno, primeramente se le apareció a las mujeres. Vio que se le apareció a María Magdalena y a la otra María, dice la palabra del Señor, porque ellas, estas mujeres valientes, Dios bendiga a estas mujeres que están acá y a estos varones también, que los sábados siempre están ahí en el arado del Señor, están en el campo del Rey. Hermanos, serán bendecidos y serán guardados y protegidos, hermano, porque lo que se hace es tremendo. Es tremendo. Nosotros quizás decimos, pero no, es tremendo. Dios lo ve así, tremendo, porque lo vamos a ver más adelante. Lo que se hace para el Rey de Reyes, hermano, es tremendo. El Señor dijo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dice su palabra, hermano. Dice que le acercaron los discípulos para mostrarle todos los edificios que había ahí, lindo. Dice, y vamos en el 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, fíjese, dice, los discípulos se le acercaron también. Ellos tenían acceso a él, a su maestro. Usted sabe que tiene acceso al Padre, porque es un hijo. Usted sabe que dobla su rodilla y dice, Abba, Padre, y papá ya le está allá en el cielo, ya le está mirando. Dice, ¿qué quiere mi hijo? ¿Qué quiere mi hija? Dice Dios, hermano. Porque él dice, clama a mí y yo te responderé, dice, ¿no? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dijo el Señor. No dijo que si vos clamás, yo no te voy a responder, no te voy a escuchar, no. Yo te voy a responder, dijo el Señor. Salmo 34:17, claman los justos. ¿Y qué hace Jehová? Dice la palabra del Señor. Jehová los oye y los libra de todas sus aflicciones, dice la palabra de Dios. Fíjese, Dios sabe que aquí en la tierra usted va a tener aflicciones, yo voy a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro reino y allá afuera hay otro reino y hay lucha, hermano. Sabe que usted y yo vamos a pasar persecuciones, luchas en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el matrimonio, con los hijos, en la economía, en diferentes lados usted va a pasar. Pero vamos a pasar. Usted no se va a quedar ahí, yo no me voy a quedar ahí. Vamos a pasar del otro lado, hermano. Porque con la mano del Señor pasamos, no nos quedamos. Usted no se queda, yo no me quedo. Pasamos del otro lado, hermano. Fortalecido en la gracia del Señor. Entonces dice, los discípulos se le acercaron aparte, dice, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vio que en este tiempo hay mucha gente que está diciendo, en tal día viene el Señor, en tal día viene el Señor. Después más adelante vamos a ir a eso. Entonces ellos estaban intrigados también, los discípulos del Señor, y querían saber. ¿Y fueron a quién? A preguntarle al Maestro. Fueron a preguntarle al Dios viviente, al Creador de todas las cosas. Cuando usted tiene alguna cosa, ¿a quién va a preguntarle primeramente? A papá.
Usted dobla su rodilla y le dice, papá, yo no entiendo esta palabra, papá, enséñame, Señor, revélame, Señor, yo quiero, Señor, yo anhelo, yo deseo las riquezas que tú tienes aquí adentro, Señor. Aquí hay riquezas tremendas, hermano, tremendas riquezas, tesoros. Y usted le dice, revélame esos tesoros, revélame esas riquezas, le dice a papá. Y papá le revela y le enseña, porque usted lo anhela, porque usted lo desea como hijo, hermano. Entonces ellos estaban preocupados y querían saber, los discípulos. Entonces el Señor le respondió, como siempre el Señor le respondía, y como el Señor le respondió. ¿A cuánto le ha respondido acá cuando clamaron? Cuando le pidieron algo. El Señor le respondió, gloria a Dios, hermano. Porque Él es así, Dios es fiel, y Dios responde, hermano. Dios no es algo estático, algo muerto, algo que está ahí parado y que tiene oído y no oye, ojo y no ve. No, no, el Señor anda, se mueve por todos lados, anda. El Señor cuando se levantó de entre los muertos dice que pasaba las paredes no le limitaban al Señor, las puertas no necesitan que le abran las puertas, Él pasa las puertas nomás. Y viene y se sienta al lado tuyo, quizás está sentado al lado tuyo, tú no lo sabes. Está aquí al lado mío y yo no lo sé. Pero yo sé que Él está. Esa me da la seguridad que está. Él está. Y lo importante es que Él esté donde esté, pero que Él esté, hermano. Eso es lo importante, que Él esté con nosotros y nos acompañe. Entonces el Señor Jesús dice que le dijo a ellos, mirad que nadie os engañe, le dijo. Tengan cuidado, le dijo al Señor. Tengan cuidado, dice. Y eso nos dice a nosotros también. Que nadie os engañe, dice hermano. Fíjese la advertencia, como Dios le advierte a su pueblo, a su iglesia. Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. La venida del Señor está ahí, cercano. Entonces dice, fíjese, porque vendrán muchos, en el 5, en mi nombre, dijo el Señor. Muchos, no van a venir poquitos, van a ser muchos. Usted ve que ahora salen como hormigas. Como hormiga usted va a ver que sale. Que el Señor me dijo, que el Señor me dijo, que el Señor me dijo. Como hormigas se levantan. Y dijo el Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo. Usando mi nombre, dijo el Señor. Van a venir muchos. Diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. Y dice, y a muchos, ¿a cuántos le van a engañar? A muchos, dice hermano. Por eso tenemos que tener cuidado, tenemos que estar ahí, atentos en estos últimos tiempos nosotros. ¿Por qué? Porque está en peligro nuestra salvación, hermano. Nuestra salvación es lo más importante, hermano. Porque acá en la tierra, usted puede tener otra casa, puede tener, acá las cosas de la tierra, no. Nosotros estamos hablando de las cosas del Espíritu, hermano. Y lo más importante que el hombre tiene, a pesar que muchas veces quizás pone lo más importante, prioriza el trabajo, prioriza a la esposa, prioriza a los hijos, prioriza una otra cosa, pero lo más importante que nosotros tenemos es a Dios, hermano. Y nuestra alma es lo más importante, porque tu alma es eterna y mi alma es eterna. ¿Y a dónde va a descansar nuestra alma? Por eso tenemos que tener cuidado que oímos, hermano, en este tiempo. Porque dice que va a haber mucho engaño religioso, le dijo el Señor a sus discípulos. Mucho engaño religioso va a haber. Y usted está viendo con sus ojos y está oyendo, hermano, que tantas cosas se están diciendo en este tiempo. Por eso tiene que tener cuidado. No tiene que quitar los ojos de la palabra, tiene que conocer la palabra. Entonces, cuando usted escucha algo, usted sabe que no está aquí escrito y no es de Dios, hermano. Entonces dice la palabra del Señor, y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Va a haber guerra, dijo el Señor, y va a haber rumores. Dice, no, este país se va a levantar contra otro país, viene otra guerra. Usted va a escuchar, están diciendo por todos lados, hermano, que se viene otra guerra, que viene la tercera guerra mundial. Están diciendo, mira que no turbéis, dijo el Señor, no se alarmen, dijo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dijo el Señor. Fíjese, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Y qué habrá? Peste, diferentes pestes. Ahora están diciendo que para fin de año llega otra pandemia, están diciendo. Y va a haber diferentes pestes por todos lados, hermano. Va a haber peste, porque Dios lo dice en su palabra, aquí.
Va a haber hambre, dice. La gente va a tener hambre porque va a faltar la comida. Usted vio que dicen que el sol es tan fuerte que está impidiendo que las verduras, las mata a las verduras, a las frutas, hermano. Va a haber hambre, dice también la palabra del Señor. Que va a haber terremoto en diferentes lugares, dijo el Señor. Hoy mismo, hoy estuve viendo hace un ratito que hubo en Mendoza. Hubo un movimiento en Mendoza, hermano. Y así está habiendo movimiento por todos lados. Está viendo. Pero la palabra lo dice, hermano. Pero nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios? Somos guardados y protegidos por la mano poderosa de Dios, hermano. Porque estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra protectora del Señor, dice la palabra del Señor, hermano. Estamos siendo guardados todo el día. Las 24 horas nuestras estamos siendo guardados y protegidos, dice su palabra, hermano. Así que fíjese todas las cosas que van a acontecer y muchas cosas más, dice la palabra del Señor, hermano. Pero ahora vamos al versículo 36, hermano. Seguimos. Fíjese. 24:36. Busquemos la palabra. Dice la palabra del Señor, pero el día y la hora, ¿todos lo saben? El día y la hora que va a venir el Señor. Dice que el día y la hora nadie sabe. Fíjese, la gente especula, dice tal día, tal vez, nadie lo sabe, dice la palabra acá. Ni aún los ángeles que están allá en los cielos tampoco saben nada de ello. Dijo el Señor Jesús cuando estuvo encarnado acá en la tierra. Cuando fue que Dios hecho hombre aquí en la tierra, dijo, solo mi Padre, dijo el Señor, lo sabe. Él es el único que lo sabe, dice. O sea, que lo demás son especulación de la gente que dice, no, que el 25 de abril, no, que el 30 de abril, no, que en mayo, no, que Dios solamente sabe el día y la hora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, hermano? Ocuparnos de leer la palabra y estar a cuenta con el Señor. Si estamos a cuenta con el Señor, este mismo instante puede venir el Señor por nosotros, hermano. Y si estamos a cuenta, nos vamos con el Señor. Porque cada cual sabe cómo está con el Señor. Cada cual se examina cómo estamos con el Señor. Si no estamos bien, nos arrepentimos, hermano, y nos volvemos al Señor. ¿O no dice en el libro de Job 22:21, vuélvete en amistad con Él y tendrás paz? Vuélvete al Señor y vas a tener paz y alejará de tu casa la aflicción, dice la palabra del Señor. Alejarás de tu tienda, de tu casa, la aflicción, el dolor, la angustia, los problemas, la dificultad, la ruina, todas las cosas, las consecuencias de vivir lejos de Dios. Alejará de tu casa. ¿Por qué? Porque el diablo se va a retirar, que el Señor les reprenda. Porque entra uno más fuerte, uno más grande, y él se tiene que ir, hermano. No. Gloria a su nombre. Así dijo el Señor, pero vuélvete, dijo el Señor, no te quedes donde estás, volvete en amistad, sé amigo mío, dijo el Señor. Nosotros por eso muchas veces, hermano, somos, dice la palabra de Dios, que somos embajadores, como decía el pastor, hermano, porque llevamos el mensaje. Hay gente que está enemistada con el Señor. Hay gente que está enojada con el Señor también, hermano. Nosotros les llevamos, ¿para qué? Para que sean amigos del Señor, para que se vuelvan al Señor, para que de su corazón salga ese dolor, esa tristeza, esa amargura, ese odio salga del corazón y Dios llene de paz, de gozo, de esperanza y le dé una herencia en los cielos, un lugar permanente en los cielos, hermano. Esos son los embajadores, los que andan llevando, hermano. Gloria a Dios, la preciosa semilla del Rey. Entonces dice, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles que están, dijo, sino solo mi Padre, dijo el Señor Jesús, hermano. Pero acá fíjese, nos da el Señor señales, porque el Señor nos da señales a nosotros para que estemos atentos, hermano. Dice, más como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo se caracterizaba esa época de Noé? Lo vamos a seguir buscando en el libro de Génesis.
Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Cómo se caracterizaba por la apostasía y por la incredulidad que había en esa época, hermano? Fíjese usted, vamos a ir buscando la palabra del Señor, vaya hojeando, yo le espero, así que tengo todo el tiempo para esperarle, vaya buscando usted, compartimos juntos la palabra. Es importante hojear, es importante conocer la palabra del Señor, conocer dónde están los libros, hermano. Porque si estamos con el celular nomás, vio que el día de mañana cuando se nos acabe la batería o no entre un virus, no puede leer la Biblia. Y el Señor nos dejó esto, el papel, para que nosotros ojemos. Ya está Génesis, ya está Malaquías, ya está Apocalipsis, ya está, porque yo conozco, porque ojeo, porque soy un discípulo del Señor. El discípulo ojea, busca, anhela. Dice la palabra del Señor. Fíjese que nuestro Dios dice que, y vio Jehová. ¿Vio? Que ve grandote nuestro Dios Todopoderoso. Le está viendo a usted ahora y a mí. Y le está mirando su corazón y está mirando el corazón de todos nosotros. Y Él conoce nuestro corazón, cómo está, hermano. Nosotros podemos decir a Dios que estamos bien, pero Dios dice, no, vení, quiero sanarte, quiero restaurarte, quiero fortalecerte. Nuevamente, estás caído, estás debilitado. Pero yo no te quiero ver así porque tengo nuevas fuerzas para ti. Dice que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice Isaías 40, 29, tendrán nueva fuerza. Fuerza de lo alto, no fuerzas naturales de la tierra. Fuerza de lo alto que vienen de los brazos eternos de papá, que dice en Deuteronomio 31, los brazos eternos de papá te levantan, te fortalecen, te abrigan, te cubren, para que sigas corriendo la carrera de la fe, echando la mano a la vida eterna que tenemos por delante, dice la palabra de Dios, hermano. Acá no es de quedarse, acá no es de retroceder, no. Este es un camino de correr y adelante y avanzando y avanzando y avanzando, porque Dios nos va marcando el paso, va adelante abriendo camino, senda donde no lo hay, dice la palabra de Dios, hermano. Él es un Dios grande y poderoso y valiente y tiene hijos y hijas valientes, dice la palabra de Dios, que se toman de la mano de Él y caminan como viendo al invisible. Dele fuerte, porque la gloria se la lleva a Él, la honra se la lleva a Él. Todo lo que hacemos aquí es para Él, hermano. Nosotros por su misericordia estamos acá, sirviéndole al Señor, por su misericordia, porque Él tuvo misericordia y nos miró un día, hermano. Así tuvo misericordia de todo lo que estamos acá. No te olvides que Él te miró un día para que estés aquí, hermano. Así como lo miró a Noé. Acá dice la palabra del Señor. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Fíjese cómo era ya en la época de Noé, allá en el Génesis, al comienzo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal pensaban, no pensaban en nada bueno. Todo mal, mal, mal nomás. Y fíjese que lastimaron el corazón de papá, lastimaron el corazón de Dios. Quizás nosotros muchas veces le lastimamos también el corazón de papá, hermano. Cuando nos rebelamos, nos enojamos, lastimamos el corazón de Dios. Acá dicen en el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. ¡Qué tremendo! Se arrepintió Dios, dice, en la tierra. Y le dolió su corazón. Lastimaron el corazón de Dios. Muchas veces lastimamos el corazón de Dios. Nosotros también con lo que hablamos, decimos. Nos rebelamos contra el Señor. Tenemos que tener cuidado. Entonces, dice en el 8, para ir salteando, pero Noé halló gracia. Noé era un hombre real, porque muchos dicen, no, pero ¿será que existió Noé? Sí, la Biblia lo dice, que él existió y que también hubo un gran diluvio, dice, que fue la consecuencia de la desobediencia del hombre, hermano. Dice la palabra del Señor. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿vio? Como le dije, usted y yo y todo lo que estamos en esta noche, en este lugar, hallamos gracia ante los ojos de Dios. Por eso estamos acá, hermano. Por eso Él nos escogió y nos tomó. ¿Y cuántos quizás hallaron gracia ante los ojos de Dios que hoy no están? Pero el día de mañana, cuando llegan a partir de esta tierra, Dios le va a tomar en cuenta.
Eso. Tenemos que tener cuidado con eso también nosotros, hermano. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces Dios, ¿qué le dijo a Noé? Porque halló gracia. En el 14 dice que le dijo que se haga un arca. Dice, fíjese, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Grandote le dio al Señor ahí las instrucciones, porque el Señor siempre da las instrucciones de todo. Yo quiero que hagas así, 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 es el Señor. Y como jefe, como rey, Él manda. ¿Ya? ¿Y nosotros qué hacemos? Agachamos la cabeza y obedecemos. Porque sabemos que en la obediencia está ¿qué? Tu bendición y mi bendición. Cuando papá nos dice alguna cosa, nosotros ¿qué decimos? Agachamos la cabeza, sí Señor, lo hacemos. Aunque por ahí la carne vio que se quiere rebelar. La carne es la que se rebela contra el espíritu. Muchas veces y no quiere, ¿viste? Y mañosa la carne. Mañosa, que tiene frío, que tiene esto, que tiene aquello, tiene mucha ñaña la carne. Por eso a la carne hay que someterla en ayuno y a la palabra, hermano, para que se vayan esas cosas. Entonces dice que él halló gracia, entonces Dios lo quería salvar a Noé. ¿Por qué Dios nos salvó a nosotros, hermano? Y nos escogió y nos eligió, dice la palabra. Porque Dios nos miró y miró tu corazón y miró mi corazón. Y algo halló en nosotros, hermano, el Señor. Por eso estamos acá adentro. ¿O no te preguntaste muchas veces? Quizás dijiste, pero había otros que eran mejores que yo. Había otros que tenían más estudios que yo. Había otros que eran más sensibles que yo. Pero Dios te miró a vos y me miró a mí. Y le damos gracias al Padre por habernos mirado y elegido y escogido y perdonado y sanado y restaurado y poder estar aquí en los caminos de Él y saber que tenemos una herencia permanente en los cielos, eterna, como dice la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios, y que estamos vivos, porque antes estábamos muertos espiritualmente y hoy estamos vivos gracias a Él, hermano. Entonces Dios le dio la salida a este varón y le dijo que tenía que hacer, dice, un arca. Y en esa arca entró él, entró la esposa, entraron los 3 hijos y entraron las 3 nueras. Entraron 2 parejitas de cada animalito, dice. ¿Y qué pasó? Dice que después que entraron todos, fíjese en el 16, versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios lo había mandado, una hormiguita, un hormiguito, así, una parejita. Iban entrando en el arca, de a uno, iban entrando. Hasta que se cumplió un gusanito, una gusanita, una parejita. ¿Vio? Y dice que en el 16, y vinieron como le había mandado Dios. Y los animalitos venían y entraban en el arca, dice. Fíjese qué obediente el animal y eso que no tiene uso de razonamiento. Por eso el hombre se rebela por el razonamiento. Cree que él tiene la razón siempre y quiere tener siempre la razón él. Así es el hombre, testarudo. Siempre dice, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Pero el que tiene todo es el Señor, hermano. Porque Dios permitió eso, nos dio la razón para que vivamos acá en la tierra nosotros, hermano. Por medio de la razón no llegamos a Dios. A Dios llegamos por medio de la fe, dice la palabra del Señor, hermano. Por medio de creer en Él. Pero muchas veces somos así, nosotros, hermano. Y dice, vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué pasó con el arca? Y Jehová cerró la puerta. Fíjese. Se cerró la puerta. Porque ya venía el diluvio. Ya nadie más se iba a salvar. Muchos años estuvo Noé construyendo esa arca. Hoy estaba leyendo las dimensiones de esa arca, que tenía de largo 1,5 cuadras, dice, por 25 de ancho. La cuestión que entraban 50 vagones, 500 vagones entraban adentro. Dice. Yo me ponía tan grande, eso era eso. Claro, si eran tantos animalitos que entraron, hermano. Y tantas comidas que tuvo que guardar también Noé ahí
pero durante todo el tiempo que duró el diluvio, no duró un poquito tiempo, no, duró como 150 días, estuvieron metidos ahí adentro. Noé con toda la familia y con todos los animalitos, hermano. ¿Y qué pasó con los demás? Noé, mientras tanto, a medida que iba poniendo un planchón de madera, yo me imaginaba, porque muchas veces trabajan los hermanos y yo lo observo, mientras iban poniendo un planchón de madera, iban poniendo un par de tornillos y quizás Noé estaba predicando la palabra, predicaba que iba a llover, predicaba que iba a venir un diluvio. Y ellos no lo creían, ¿por qué? Porque nunca había llovido, siempre la tierra se regaba por un rocío, dice la palabra del Señor. Entonces nadie le creía. ¿Hace cuánto tiempo que la iglesia está predicando que Cristo viene? Y hay muchos que no creen que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. Y cuando quieran creer, la iglesia ya será arrebatada, hermano. Cuando muchos quieran creer, la iglesia del Señor ya no estará aquí en la tierra, estará en los cielos con su Señor, hermano. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de acceder al Señor, de recibir el perdón del Señor, hermano, que es tan importante para nosotros, hermano, ese perdón. Entonces, Él se salvó con todo, pregonero de justicia, dice, y está en Hebreos 11, en los héroes de la fe, también aparece este varón, hermano, por haberle creído a Dios. A ver, en esta noche, ¿cuánto de lo que estamos aquí le creemos a Dios? ¿Cuánto creemos en su palabra? ¿Cuánto creemos lo que Él dice? Que viene pronto y viene a buscar lo que es suyo y nos advierte que debemos estar preparados, dice la palabra del Señor, hermano. Que no debemos estar distraídos en este tiempo. Estamos viviendo tiempos peligrosos y duros. La iglesia está viviendo. Dios quiso que nosotros viviéramos en este tiempo, hermano. Y si estamos sostenidos de la mano de Él, vamos a vencer. Vamos a entrar allá arriba. Pero tenemos que permanecer aquí en la palabra, hermano. Como decía aquí al principio. Entonces dice que eran como los días de Noé, dice, hermano. Vamos al 24:37. La venida del Hijo del Hombre, dice, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, en este tiempo que estamos viviendo nosotros. Que mucha gente no cree cuando usted va y le habla de Cristo, le lleva un tratado, no tiene tiempo. ¿Por qué? Porque se quiere quedar en su casa, porque tiene frío. Porque no salgo de mi casa, yo estoy en mi casa siempre. Valora más la casa material que su alma, hermano. Que Dios nos ayude en este tiempo. Y dice que se cerró la puerta, hermano. Fíjese, vamos a compartir 1 de Pedro 1:5. Nosotros también somos guardados y protegidos por la mano de papá. Por eso le decía que tenemos herencia nosotros, también con el Señor. Hay un versículo más arriba en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra del Señor, hermano, que usted dice que fue elegido, acuérdese, elegido, seleccionado entre millones de personas, Dios te eligió, dice la palabra del Señor. Así como habla también en Timoteo del soldado. No cualquiera es soldado. Yo me imagino lo que han hecho el servicio militar, ¿saben? Porque al que le falta un dedo nomás es soldado, porque no puede disparar. O al que es rengo quizá, o tenga un problema, no va. El número bajo, no sé cómo el tema ahí. O alto, se salvan, no sé, una de las dos cosas. Pero no todos son soldados. El que es sordo no escucha, no puede tampoco. Imagínense si están disparando, no va a escuchar. Entonces los soldados también son seleccionados, hermano. No todos son soldados, hermano. Nosotros también hemos sido seleccionados, dice la palabra del Señor. Es un privilegio muy grande, hermano, que usted esté aquí en esta noche y que estemos compartiendo la palabra de Dios, hermano. Mucha gente quiere escuchar la palabra y no puede, porque el diablo no le deja, hermano. Porque lo tiene quizás en una cama, postrado, quizás lo tiene cautivo con el alcohol, con la droga, con la amargura, con el dolor, con el resentimiento. Están ahí y no pueden salir, hermano. Quieren dar un paso y no pueden. Pero nosotros, gracias a Dios, hermano, estamos acá.
Ya hemos llegado al trono de la gracia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mantenernos en la palabra, mantenernos en Cristo. No dejar de congregar, fortalecernos en el Señor cada día. No te alejes del Señor, porque aquel que se aleja no sabe lo que pierde, hermano. Es tremendo lo que perdemos cuando nos alejamos del Señor. Y dice, fíjese, elegidos, dice, según la presciencia de Dios, dice. Padre, o sea, conocimiento de las cosas futuras. El Señor conoce nuestro pasado, conoce el presente y conoce el futuro, porque Él es eterno, es el único que conoce todas las cosas. Él habita en la eternidad, dice la palabra del Señor, hermano. Él conoce qué va a pasar mañana, cómo vamos a estar mañana, cómo vamos a estar acá un mes. Él lo sabe todo. Él sabe el día que fuiste formado en el vientre de tu madre, el segundo ese, y el día de tu partida lo sabe Él, hermano. Porque Él permitió que tú fueses engendrado en el vientre de tu madre. Él te dio vida y Él nos da vida. Y Él sabe la hora que vamos a irnos de esta tierra, hermano. Dios lo sabe, todas las cosas, dice la palabra del Señor, hermano. Que Dios nos ayude a permanecer. Entonces, si nosotros fuimos elegidos, seleccionados, según la presciencia de Dios Padre en santificación por el Espíritu Santo hizo una obra tremenda, hermano, cortando cadena, ligadura en nosotros. ¿Cuántas cosas habrá cortado? Que usted nunca quiso contar, pero cortó el Señor. No lo cuente, porque el Señor ya lo sabe, hermano. Todo lo que el Señor cortó en nuestras vidas. Cosas que traíamos de la vieja vida, de la niñez, de la adolescencia, cosas que hemos pasado quizás en la niñez, que el Señor fue trabajando en nuestro corazón, porque Él trabaja, como dice en Jeremías 18, que Él es el alfarero, y el lugar del trabajo de Él es acá. Él está trabajando en los corazones de nosotros, en cada uno de nosotros está trabajando el alfarero. Cuando Jeremías fue a ese lugar donde lo vio en la rueda de la regeneración, dice Él. Él está regenerando los corazones, las vidas, fortaleciendo, sanando, libertando. El Señor, que Dios nos ayude, hermano. Y dice, la santificación del Espíritu, ¿para qué? Dice, para obedecer. ¿Yo? ¿Para qué fuimos escogidos? Todos los que estamos acá, ¿para qué fuimos escogidos? Para obedecer, acuérdese siempre. Por eso hablan de Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia. Y las maldiciones de la desobediencia. Comienzan el 15 también, porque eso también está escrito en la palabra. Porque muchos dicen, no, pero yo leo las bendiciones nomás. Pero las maldiciones también están. Cuando nos apartamos del Señor, cuando no hacemos lo que Dios dice, las consecuencias que siguen, hermano, que Dios nos ayude. Entonces dice, y ser rociados por la sangre de Jesucristo, dice. Hemos sido rociados por la sangre del Señor. Y abundamos en gracia y paz, dice. Nos fue multiplicado, dice, hermano. Por eso, ahí estamos en el 5. Hemos pasado a la herencia. Usted sabe que tiene una herencia. Y está disfrutando de esa herencia. ¿Cuántos lo están disfrutando? Usted sabe, cuando usted tiene una herencia en lo natural, recién lo puede disfrutar o aprovechar cuando el dueño parte. Si no, antes no puede tocar nada. ¿No es cierto? Pero acá es distinto. Porque el dueño nunca va a morir. Dios ya se levantó de entre los muertos y vive. Y no muere el Señor. Entonces usted puede disfrutar de esa herencia cada día, hermano. De la compañía del Señor y del lugar que tiene preparado en los cielos. Pero acá en el 5 dice la palabra del Señor que así como Noé fue guardado en ese arca, así como Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra por esos ángeles, hermano, y protegido. Así como Job tenía un cerco de fuego, dice la palabra del Señor, alrededor de su casa, que le protegía. Usted y yo, ¿qué dice? Somos guardados también. Somos protegidos por el poder de Dios, mediante la fe. Mientras nos mantenemos en la fe, somos guardados y protegidos. Ahora, cuando nos apartamos de la fe, apostamos, hacemos cualquier cosa, ya no hay protección del cielo sobre nosotros.
ya estamos a merced del diablo, que el diablo venga y destruya y haga lo que quiera. Pero si nosotros nos mantenemos en esta fe, y esta fe crece, porque la fe va en aumento, dice la palabra del Señor, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. ¿Por qué Dios nos protege y nos guarda? Como siempre lo digo, como 1 de Pedro 5:8 dice que usted tiene un enemigo. ¿Cuántos tienen ese enemigo? Y no es el esposo, no es la esposa, no es el vecino, la vecina. No, es el diablo que el Señor le reprenda. El diablo levanta fortaleza en las mentes. Muchas veces te hacen la guerra, te hacen las luchas en el trabajo, donde sea. Son fortaleza que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Doblar rodillas y clamar al Padre y romper esa fortaleza. Hermanos, tenemos que romper esas fortalezas que se levantan. Entonces dice, guardados para alcanzar la salvación que ya está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, dice hermano. Nosotros somos guardados y protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para que lleguemos a alcanzar, dice la palabra del Señor, la salvación. Porque Dios conoce el paso de cada uno. Como decía en el Salmo 37, dice que Él es el que endereza nuestros pasos. Nuestros pasos antes iban para cualquier lado. Vio cuando el bebé empieza a caminar, ¿cómo camina? Para todos lados. No camina. Pero el papá y la mamá están ahí atentos para que el pie del bebé vaya derecho y no camine cruzado. Y también tiene que, no le va a hacer caminar de entrada, algunos le hacen caminar a los 2 meses, 3, y caminan todos chuecos los bebés después, ¿no? Entonces, Dios es el que endereza nuestros pasos, como nuestro Padre, Él nos va enderezando, dice el paso que tenemos que seguir nosotros, hermano. Que Dios nos ayude, que siga enderezando nuestros pasos, hermano. Fíjese, estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuántos están en tiempos peligrosos? La palabra del Señor dice que estamos en tiempos peligrosos. 2 Timoteo 3:1. Seguimos, hermano. En los últimos días, tiempos muy peligrosos. Dice la palabra 3:1. Tiempos peligrosos y hombres peligrosos, dice. Y cuando dice hombre, dice mujer también. No me echamos la culpa al hombre nomás, porque dice, no, me echan, no, a los dos nos habla el Señor. Dice, también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dijo el Señor. Fíjese, Dios nos advierte, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice. Fíjese. Va a haber hombres, mujeres que se van a amar ellos solos. No le va a importar al otro que no tenga al otro. No le va a importar nada de nadie. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. No solamente van a ser amadores de sí mismos, sino que van a ser avaros, dice. Van a amar al dinero más que a todo. Y usted ve que en Mateo 6:24 habla de 2 señores. Dice, amarás a uno o amarás al otro. Dios y el dinero, dice Mateo 6:24, habla la palabra. ¿Por qué cuando Jesús se encontró con el joven rico, le miró al corazón y él le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí dice, ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué? O aborrecerá a uno o amará al otro. A uno de los dos lo tengo que querer, no le puedo querer a los dos juntos. ¿No es cierto? No se puede querer a los dos juntos. Esa es mentira del diablo que dice, no, yo amo a los dos. ¿Cómo puede amar a los dos? No, tenés que amar a uno. Dice, ninguno puede servir a 2 señores porque o aborrecerá al uno o amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Vio? Está como un señor también. Porque la avaricia es tremendo, hermano. La avaricia es algo... Cuando Jesús se encontró con el joven rico, y el joven rico le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, los mandamientos tiene. Sí lo he guardado de la juventud, dijo el joven. ¿Y qué le dijo el Señor? Le miró el Señor. Y con solo mirarle nomás ya le penetró el corazón de ese hombre. Y le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme, le dijo. ¿Por qué le dijo Cristo así? Porque sabía que el corazón de ese varón estaba en todas las riquezas y no había lugar para Cristo.
Solamente estaba el dinero y seguro que estaba pensando en la bolsa y que estaba pensando en hacer más y más y más dinero y más dinero. Hermano, no había capacidad para el Señor en ese lugar, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso dice acá que va a haber hombres amadores de sí mismos, hombres y mujeres que se van a amar ellos nomás. No le va a importar el otro, si el otro tiene o no tiene, no, basta que yo tenga, los míos también en casa, calentito, bueno, los demás de afuera. Amadores de sí mismos, dice, que van a amar al dinero, dice, que todas las cosas. No van a amar al Señor, no le va a interesar nada del Señor, ellos nomás. Dice que van a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos, dice, desobedientes a los padres, hermano, e ingratos impíos. Fíjese, el otro día estaba viendo un video, de un hombre anciano que estaba sentado en una plaza llorando. Y se acercaron a preguntarle qué le pasaba. Y le decía, lo que pasa es que mi hijo no me visita y no me da un abrazo. Acá dice la palabra de Dios que serán hijos, dice, desobedientes, dice, a los padres. Nunca se acercan a darle un abrazo al padre, a la madre, que tienes vivo. El día de mañana cuando ya no está, ahí va a querer llorar y va a querer darle un abrazo. Hermano, yo veía ese video y digo, ¿cuánto hay? ¿Cuántos padres hay? Me comenta la hermana, me suele comentar, que hay cuántos padres o madres que están postradas en la cama, que los hijos le ponen, que le cuiden todo con tal de que ellos hacer su vida. No le interesa. Porque no se ponen a meditar un momento que cuando eran niños, ese padre y esa madre amanecía cuidándole, o amanecía en el hospital, o amanecía al lado de la cama, al lado de la cuna. ¿Por qué? Porque ya están grandes, tienen trabajo, están casados, tienen todo, ya no le importa el padre y la madre, ya están total desamor, se está viendo, hermano, un total desamor. Hasta matan a los padres y a la madre en este tiempo. Es tremendo lo que está pasando, hermano. Lo dice la palabra que va a pasar, hermano. Ingratos, impíos, dice. Fíjese, qué tremendo. No le va a importar nada de las cosas del Señor. Tremendo que un hijo vaya y mate a un padre o una madre. El otro día un hijo mató al padre y a la madre juntos, creo que hace como 2 años. Hermano, eso estamos viendo nosotros, hermano. Nosotros que conocemos a Dios, hermano, somos distintos. Amamos a nuestros padres, apoyamos, ayudamos. Hermano, colaboramos con lo que podemos. Tu padre, tu madre nunca te va a decir que le falta algo, porque nunca te lo va a decir, pero vos tenés que darte cuenta como hijo o hija. Yo muchas veces veo a los hermanos cuando están trabajando, veo gente en los videos, padres que se rompen la mano en la albañilería, en tantas cosas, hermano, trabajando, y hijos y hijas ingratas que no son capaces de ayudarle al padre, nada. Y en eso he visto una jovencita también que se había recibido de abogada y se fue con el título al trabajo del padre. Entre la arena estaba abrazada al padre y me alegré porque digo, una hija que agradece el esfuerzo que hizo su papá para que ella hoy pueda ser alguien en la vida, hermano. Tenemos que agradecer esas cosas también nosotros, hermano, porque acá dice la palabra que estos hombres serán así, dice, mujeres que serán así, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice, hermano. Traicioneros, dice, que van a andar mintiendo y engañando a todo. Peligro, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Van a amar los deleites de este mundo y todas las cosas. Pero a Dios no, a Dios lejos, Dios lejos. No tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo. El día de mañana cuando descienda, ahí se va a dar cuenta y ahí va a pedir misericordia y ya va a ser tarde, hermano, que Dios nos ayude. Esa es la gente de estos últimos tiempos que tenemos que tener cuidado nosotros. Y vamos ahora a compartir también más adelante en el versículo 4:3, hermano.
La gente que no va a tolerar la sana doctrina, porque de aquí predicamos la sana doctrina, predicamos lo que dice la palabra, no nos salimos de la palabra, no andamos con cuentos, con fábulas, hermano, no con el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello, que el Señor te va a llevar allá, que te va a dar esto, te va con tal de sacarte el dinero y quedarse con tu dinero, no. Acá se predica lo que dice la palabra, hermano, y no nos salimos. ¿Por qué? Porque queremos estar en el cielo con el Señor. Porque aquellos hombres y mujeres que predican para llenarse los bolsillos, para ir por todos lados, en algún momento de la vida le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, y el Señor va a decir, no te conozco, acá en mi cielo no tenés lugar, por lo que hiciste allá en la tierra. Le sacaste todo a la gente, dejaste mi palabra, mi evangelio mal, engañando, defraudando, mintiendo. No, acá predicamos como está escrito, hermano. Y dice la palabra del Señor acá que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, dice. Fíjese, la gente no va a tolerar la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, la enseñanza del Señor. La gente que va a querer cuentos, va a querer fábulas, va a querer cosas que le digan. Fíjese, porque vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, dice hermano. Fíjese, y se van a amontonar maestros conforme a los deseos que tienen ellos y le van a decir las cosas que ellos quieren. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que le digan que se tienen que arrepentir de sus pecados, porque sin arrepentimiento no hay cielo, hermano. Que se tiene que apartar del mundo, no quiere que le digan. No quiere que le diga que tienen que vivir en santidad. No le gusta que le digan esas cosas, hermano. Ellos quieren que le digan cosas lindas. Van a buscar gente elocuente que le digan cuentos, fábulas. Que el Señor te va a dar una empresa, que te va a dar esto, que te va a llevar para allá, pero no te va a decir nunca que te arrepientas de tus pecados. Porque sin arrepentimiento no pasa nada. Podemos estar sentados todos los días en la casa de oración, pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, hermano, no somos inscriptos en el libro del Cordero de Dios y no tenemos salvación. Lo dice la palabra del Señor, lo dice su palabra. Y esos son los que están en este tiempo y que dijo el Señor que van a haber montones, va a haber mucho, dijo el Señor. Mucho va a haber, dijo el Señor. Y cada vez usted va a ver que hay más y más, pero usted tiene que permanecer en la palabra, porque esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, dice. Llegó a nosotros, hermano, para que conozcamos la verdad. Y la verdad nos hace libres, dice la palabra del Señor, para no caer en el error nuevamente, de la apostasía, de la incredulidad, de volvernos atrás. Eso tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas, hermano, nosotros. Dice, fíjese, seguimos, 2 de Pedro, capítulo 2. Las doctrinas destructoras de este tiempo, hermano, que está viendo. Dios nos alerta contra los inmorales, codiciosos, falsos maestros que manipulan a la gente con sus objetivos egoístas, hermano. El Nuevo Testamento se caracteriza por la proliferación de los maestros, el engaño, el incremento de ellos en los últimos tiempos, hermano. Que Dios nos ayude, hermano. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice, ya en la época del Señor Jesús había, la de Israel, había falsos profetas, dice, entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, hermano, enseñanza de error, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, dice. Fíjese, hermano, todo lo que van a hacer esta gente. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por la avaricia, inventarán cualquier mentira engañosa, hermano,
con tal de apoderarse del dinero de la gente, con tal de apoderarse de los bienes de la gente, cualquier mentira engañosa traerán. Hay que tener cuidado, por eso hay que conocer la palabra. Hay que saber, porque atrás de cada profeta, apóstol o maestro hay un espíritu. El Espíritu Santo o el espíritu del error, el espíritu del diablo está actuando, hermano. Tenemos que saber eso nosotros. Dice acá, el camino de la verdad será blasfemado. Por culpa de ellos, hermano, muchos van a hablar mal del Evangelio. Muchos no van a querer acercarse a la casa del Señor. Porque la gente muchas veces no se da cuenta o no medita que quien le engañó, quien le defraudó, quien le mintió fue el hombre y no Dios. Porque Dios acá en su palabra no te engaña. Dios te abre los ojos para que veas lo que pasa. Pero muchas veces la gente le culpa a Dios. Error de culparle a Dios. Se apartan de la casa de oración. ¿Por qué? Porque alguien me engañó, porque alguien me hizo. No, sí, el hombre te puede engañar, pero Dios no te va a engañar nunca. Por eso no te vas a apartar, por eso no vas a perder tu salvación. Porque acá está en juego tu salvación, hermano. La salvación de nuestra alma, el lugar de descanso de nuestra alma. El hombre te puede engañar, mentir, bueno, queda en las manos del Señor, pero yo sigo adelante, sirviendo y buscando a Dios. No hay un solo lugar donde se adora a Dios, hay muchos lugares donde yo puedo ir a adorar a Dios. Entonces yo sigo adelante, perseverando. Me lastimaron, me hirieron, pero ¿qué? Vengo a Cristo y Cristo me sana, porque Él es el médico del alma. Él tiene la medicina infalible para sanarme, para restaurarme, para levantarme, para guiarme, para sostenerme, para ayudarme cada día y para bendecirme cada día, hermano. Gloria a Dios, de la mano de Cristo somos más que vencedores. No nos vamos a apartar ni a alejar porque alguien nos dijo algo. A cualquiera nos pasó cosas en la vida, hermano. Pero por eso muchas veces el camino de la verdad dice que es blasfemado. La gente habla del Evangelio, critica el Evangelio equivocadamente, porque el hombre el que hizo eso, no Dios, pero es criticado el Evangelio. O dicen, todos los evangélicos son iguales. No, no es así, porque no todas las personas son iguales. No todas las personas son iguales, somos distintos de distintos caracteres, distintas familias, venimos, distintas sangre tenemos, somos distintos. Nos complementamos, sí, pero somos distintos, hermano. Y no todos son engañosos, no todos, no. Pero de que va a proliferar esta gente, sí, dice la palabra, va a proliferar esta gente que va a querer por la avaricia. Va a inventar cualquier cosa, hermano, con tal de despojarte de lo que tenés. Con tal de ellos irse a hoteles de 5 estrellas, con tal de irse a pasear en Europa, con tal de estar en los mejores hoteles, para hacer cualquier cosa para sacarte. Pero dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, usted lo sabe, yo lo sé, ahí en el libro de Hechos capítulo 10, dice la palabra del Señor que como anduvo Jesús no le sacó nada a nadie, ni se quedó con nada de nadie, dice la palabra del Señor. Que Él daba a los que no tenían, dice la palabra del Señor, ayudaba a los que no tenían. Y con todo compartía lo que tenía, dice la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros seguimos, ese es el verdadero evangelio, hermano. Los demás adulteraron la palabra del Señor. Este es el verdadero evangelio y este es el que tenemos que seguir nosotros. ¿O no dice en Gálatas 1:8? ¿Qué dice en Gálatas 1:8? La palabra del Señor. Porque Dios lo sabe todo. Fíjese, más si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué tiene que ser ese ángel? Maldito, porque hay un solo evangelio y este es el único evangelio, hermano.
Este es el único evangelio. Y este evangelio es poder, como decía el apóstol Pablo, ahí decía en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo, hermano. Nosotros a través de las Sagradas Escrituras le dimos a hombres, profetas del Señor, así como Elías, así como Eliseo. Cuando Naamán se fue y vino el sirio, el orgulloso, el soberbio, el militar, ese vino leproso a Eliseo. ¿Por qué? Porque vino al rey de Israel y el rey de Israel se rompió la ropa y dijo, ¿cómo yo voy a poder sanarle a este hombre que está enfermo? El rey de Siria me manda esto porque quiere guerra conmigo, dijo el rey de Israel. Y cuando oyó Eliseo, dice que pasaba eso, dijo, mándamelo a mí. Y va a ver si no hay Dios en Israel que sana. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que hay un Dios que sana? Que hay un Dios que liberta, que un Dios que sana, que un Dios que liberta, que un Dios que da vida. Mándamelo a mí y va a conocer la verdad y la verdad le hará libre. Gloria a Dios. Así dijo Eliseo, mándamelo a mí. Y entonces el rey agarró, mandó una carta, lo mandó a la casa de Eliseo. Y el otro estaba afuera parado, dice, pensando que Eliseo iba a salir, se iba a agachar, porque bueno, porque él era el general. Después del rey de Siria venía él. El rey de Siria se apoyaba en los hombros de él, dice. ¿Y qué pasó? Eliseo le dijo, le dijo a Gizi que se vaya a zambullirse 7 veces allá al río Jordán. Y cuando se enteró el sirio, estaba loco, dijo, no hay ríos allá en Siria mejores que los de acá, me voy a ir a tirar en el Jordán, resucio el Jordán. Entonces los empleados de él le dijeron, amo, jefe, tírese. Si el profeta lo dijo, tírese, le dijo. Entonces Naamán fue y se tiró, dice, una vez, no pasó nada. Se tiró 2 veces, no pasó nada. Se tiró 3 veces, nada. La 6ª vez se tiró, la 7ª vez dice que salió la piel como la de un bebé. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. ¿Quién lo hizo? Dios Todopoderoso lo hace. Él es el que hace. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, hermano. Y si estás en la mano de Dios, cree y confía en Él, hermano. Y dice que salió Naamán ahí sano, limpito, y se miraba y se revisaba. Y vino con carretas de oro, de ropa, pero cantidad de ropa especiales, carísima trajo. Y se fue a la casa de otra vez de Eliseo. Y le quiso dar a Eliseo plata. Le quiso dar ropa a Eliseo. Le dijo, y Eliseo dijo, no. Fíjese si se iban a lo de esta época. Le sacan hasta el traje quizá a Naamán, hermano. Le dejan a Naamán y que vuelva en short a los de esta época. Le despojan de todo. Pero Eliseo dijo, no. No quiso nada. Que se vaya. Entonces, ¿qué dijo el rey, el general este? Dijo, ¿puedo llevar un poquito de tierra de acá? De Israel, dijo. Porque reconozco que solo el Dios de Israel es grande y poderoso, dijo. ¿Puedo llevar un poco de tierra? Y Eliseo le dijo, sí, lleva. Y cuando mi jefe, mi rey, entre a adorar a las imágenes, yo voy a tener que acompañarle, le dijo, pero voy a poder ir. Y Eliseo le dijo, ve, porque estás en tu trabajo. Fíjese, no solamente fue sano, sino que fue transformado. Ese hombre se volvió a Siria, hermano. Y todo comenzó, hermano, por una jovencita. Gloria a Dios, las jovencitas acá. Porque había bandas armadas que venían y secuestraban a las jovencitas, secuestraban a los jovencitos, a todo lo que encontraban y llevaban. Y la llevaron de empleada a la casa de Naamán. Y ella le vio a su patrón, le vio enfermo así como estaba y le dijo a la esposa, yo sé que alguien lo puede sanar, dice. ¿Quién le dijo a la esposa? Indagó, imagínese la esposa, seguro cómo le veía que estaba el hombre. ¿Quién le puede sanar? Yo conozco a dónde tiene que ir para ser sanado. Gloria a Dios. Usted vino en el mejor lugar donde es sanado, porque aquí está el que sana. Aquí está el sanador. Gloria a Dios. Aquí está el que sana el alma, hermano. Porque el cuerpo puede ser sanado muchas veces, pero el alma no.
Usted vino al mejor lugar, gloria a Dios, al que sana, al que liberta, al que da vida, al que restaura, dice la palabra del Señor, hermano. Y ella le dijo, allá hay un hombre que sana. Y dice que por eso fue, hermano, por eso yo digo, Dios bendiga a la jovencita y a los jovencitos. ¿Por qué? Porque ella habló de Cristo. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. ¿Por qué ese general fue sano? ¿Y por qué conoció que había Dios en Israel y que era el único Dios poderoso que vive y reina y es el único Dios viviente que está con nosotros? Por esa jovencita que le dijo, allá le van a sanar. Gloria a Dios. Cuando usted le invita a alguien y está enfermo, dice, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Allá está Dios, está el Dios de los milagros, está el Dios que vive en ese lugar. Porque donde estaba Jesús sucedían milagros extraordinarios, dice la palabra de Dios. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los cojos, dice, caminaban, dice la palabra del Señor. Los muertos, hermanos, se levantaban, gloria a Dios. Y nosotros muchas veces decimos, pensamos, Lázaro, 4 días, y el Señor. Imaginemos nosotros cuántos años teníamos y cómo estábamos. Más que Lázaro estábamos. Más que Lázaro estábamos. ¿Cuántos años teníamos cuando vinimos a los pies de Cristo? Hermano, Lázaro llevaba 4 días y nosotros ¿cuántos años? Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y teníamos un olor, dice la palabra. Porque usted, como hijo de Dios, limpiado y sanado por la sangre de Jesucristo, tiene un perfume. Usted a lo mejor no se siente, dice, el perfume que tiene, pero usted huele, porque pertenece a Dios, hermano. Los vestidos del Señor exhalaban, dice, un perfume, a mirra, aloe, acacia, dice la palabra de Dios, hermano. Entonces usted tiene, ahí en el libro de Corintios dice, que usted tiene un perfume, un grato olor, tiene usted, de Cristo. Por eso los que no conocen a Dios, por ahí se van a su casa y por ahí dice, ay, no sé, hay un olor que no me gusta, el olor de Cristo, a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos están en sus pecados, están en sus perversidades, no les gusta eso. El olor de Cristo tiene, aquel que tiene a Cristo tiene un perfume grato, hermano, dice la palabra del Señor. Y aquel que no tiene a Cristo tiene un perfume de muerte, dice la palabra de Dios, hermano. Y ese perfume teníamos antes nosotros, de muertos. ¿Y cuántos años estábamos muertos ya quizás, hermano? Pero gracias a la misericordia de Dios, hoy estamos en pie y estamos vivos y estamos caminando. ¿Por qué? Porque estamos con el Cristo de la gloria. Gloria a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Rey Jesucristo, al que vive por los siglos de los siglos, hermano. Gloria a su nombre. Y así dice que va a proliferar maestros engañadores en estos últimos tiempos, hermano, los postreros tiempos. Van a traer, dice, de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, ¿vio? Van a venir con palabras fingidas, decirte, ay, cositas lindas, con tal de sacarte lo que tenés. Van a venir. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. Dios ya los condenó, hermano, dice la palabra del Señor. Y su destrucción no se tarda, dice. Porque fíjese en el 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron y lo arrojó al infierno, dice, y lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, cuando estábamos hablando ahí de Noé, al mundo antiguo, el diluvio, todos murieron, y solamente quedó Noé, la esposa, las 3 nueras y los 3 hijos, y todos los animalitos quedaron, dice la palabra del Señor. Fíjese, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que lo guardó a Noé, pregonero de justicia, gloria a Dios. ¿Cuántos pregoneros de justicia hay acá? Andan pregonando la palabra, llevando la palabra del Señor. Con otras 7 personas, ¿vio? 8, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó
y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Condenó a Sodoma y Gomorra también. Lo sacó a Lot, a la esposa, a las 2 hijas, y cayó fuego del cielo. Fuego, fuego, sal, todo consumió, dice la palabra del Señor. Reduciéndola ¿a qué? A ceniza, dice que le redujo. Y poniéndole de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Para que aquellos que viven impíamente, dice, vean el ejemplo de lo que hizo Dios con Sodoma y Gomorra. Lo destruyó a todo. Solamente polvo quedó de esa ciudad, hermano. Fíjese, dice, y lo libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque él moraba ahí en esa tierra, hermano. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma al Señor. Él moraba entre todos los impíos, pero ¿qué hacía este hombre? Dice que afligía su alma al Señor. Entonces Dios, ¿qué tuvo? Misericordia y lo salvó. Fíjese, por la misericordia de Dios fue salvado este varón. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, a los que son piadosos, a los que tienen piedad de la gente. Dice que Dios lo libra. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, dice. Hay gente que habla mal del Señor. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición sobre ellas delante del Señor. Fíjese, y habla de la depravación de los falsos maestros, hermano, y de todo eso, dice la palabra. La palabra de Dios contiene todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, hermano, para nutrirnos espiritualmente, para que crezcamos en la fe, para que seamos obedientes a Él, hermano. Aquí lo tenemos todo. No necesitamos nada de afuera. Lo tenemos todo acá en este libro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hojearlo y tenemos que conocerlo, hermano. Dice la palabra del Señor. Eso es muy importante. Así que damos gracias a Dios en esta noche por su palabra, hermano. Que estemos alertas, atentos nosotros, sabiendo que en este tiempo, hermano, hay muchas cosas que van a suceder, pero nosotros tenemos que estar siempre aferrados a Cristo, de la mano del Señor, porque de la mano del Señor somos más que vencedores, dice su palabra, solamente de la mano del Señor, hermano, no salirnos de Él. Acá está la palabra que estaba viendo, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15, hermano. Fíjese, justo ya, fíjese lo que dice, porque para Dios somos ¿qué? ¿Qué es usted? Grato olor de Cristo en los que se salvan. Usted tiene un grato olor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, tiene un grato olor, un rico perfume, dice la palabra del Señor, hermano. Bueno, sí, ahí me puso el hermano que Salmos 45:8, mirra, aloe, acacia exhalan los vestidos, desde palacios de marfil te recrean. ¿Vio? Que el Señor exhalaba, la túnica que tenía el Señor tenía ese perfume, dice, de mirra, de aloe y de acacia. Nada que dice, no, pero un perfume importado me compro. No, el perfume del Señor era hermoso, hermano. Y los que son salvos tienen ese perfume. Acá dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto ciertamente, ¿qué es? Olor de muerte, para muerte. Y aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Vio? Dice, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Nosotros tenemos un grato olor, un grato perfume, hermano.
Y los que no tienen a Cristo en el corazón tienen un perfume, un olor a muerte, dice acá la palabra. Olor de muerte para muerte. Hermano, que Dios nos ayude. Por eso le decía, damos gracias al Señor en esta noche por su palabra, que es viva, eficaz y poderosa, hermano. Damos gracias a Dios por fortalecernos, por ayudarnos, por guiarnos, hermanos, cada día, por darnos la fuerza necesaria para poder llegarnos aquí, hermano. No dejen, no se aparten, sigan avanzando en los caminos del Señor, porque el Señor está cerca, hermano. Dios le bendiga mucho. Denle un fuerte aplauso al Rey.